Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carla Guadalupe Pineda Morales y el día de hoy yo les expondré diversas patologías que se pueden presentar en la órbita. Las afecciones de la órbita constituyen un grupo heterogéneo de patologías que podemos clasificar según su origen. Estas pueden ser malformativas, vasculares, infecciosas inflamatorias, endocrinas, traumáticas o tumorales. Comenzaremos hablando de las malformativas. Para tener un conocimiento más amplio respecto al tema, comenzaremos definiendo qué son. Bueno, estas son alteraciones del desarrollo óseo de la órbita, que condicionan una configuración anormal de esta, y pues estas con mayor frecuencia son heredadas de una forma autonómica dominante, y esta forma parte de varios síndromes. También conocida como craneosinostosis, esta forma un grupo de enfermedades congénitas poco frecuentes del cráneo, en donde el cráneo presentará una forma normal. Iniciaríamos hablando sobre el síndrome de Cruzón. Esta patología cumple con ciertas características dentro de las cuales se presenta un acortamiento del diámetro anteroposterior del cráneo, una hipoplasia facial media, una mandíbula prominente, una proptosis por órbita poco profunda y una separación orbitaria muy amplia, también conocida como hipertelorismo. Estos tipos de pacientes pueden llegar a tener complicaciones que amenazan su visión, como queratopatía por exposición y atrofia óptica. Otras características apreciables de este síndrome es el estrabismo en forma de V, también conocido como exotropía, al igual que un error en la refracción y una capacidad de visión reducida debido a un desarrollo anormal del ojo. Continuemos con el síndrome de Apert. Esta se considera la más grande de las craneosinostosis. Esta se caracteriza porque los pacientes presentan un cráneo cónico, al igual que hipoplasia facial media, con nariz en forma de pico y orejas de baja implantación. Este tipo de pacientes tiene un retraso en el desarrollo, al igual que sindactilia, que es una fusión congénita de uno o más dedos. Y este síndrome se caracteriza por una edad parental avanzada. Ahora hablaremos sobre el síndrome de Golderham. Esta patología presenta órbitas deprimidas en los bordes laterales, una boca ancha, micrognotias, apéndices cutáneos periauriculares, sordera y dermoides conjuntivales. Y como último hablaremos sobre el síndrome de Treacher-Collins. Esta patología se caracteriza por dimorfismo facial y una hipoplasia simétrica bilateral del hueso malar. Ahora pasaremos a hablar de la etiología vascular. Ahora pasaremos a hablar sobre la fístula carótido-cavernosa. Esta aparece como la formación de una fístula entre la arteria carótida y el seno cavernoso. Se clasifican de dos maneras, como la directa o la indirecta. En la directa son cortocircuitos de alto flujo en la que la sangre de la carótida pasa directamente al seno cavernoso. Estos se pueden producir pese a traumatismos craneales de fase aguda o mujeres posmenopáusicas que presentan hipertensión arterial. En tanto, en la indirecta son comunicaciones que se producen a través de las ramas arteriales meningias. En la fístula directa se manifiesta días o semanas después de un traumatismo craneal. Esta se caracteriza por una tríada clásica, en donde podemos encontrar proctosis pulsátil, quemosis conjuntival, un ruido sibilante dentro de la cabeza. También se caracteriza por una pérdida inmediata de la visión, ya sea por una lesión del nervio óptico o del ojo. También está marcada por una dilatación de los vasos epibulbares. Una quemosis, esta puede ser a menudo hemorrágica, sobre todo en fases iniciales.
una hipertensión ocular por aumento de la presión venosa episcleral y una congestión orbitaria, un esquema de segmento anterior, una proptosis de la afectación del tercer paracardial. En el examen de fondo de ojo pueden mostrar un edema de papila, una dilatación venosa y una hemorragia intrarretinianas. Ahora hablaremos de la fístula indirecta. Esta se caracteriza por un enrojecimiento de uno o ambos ojos debido a la ingurgitación de los vasos conjuntivales. También existe una vasodilatación epivulvar más leve que en la fístula directa. Existen pulsaciones oculares exageradas. Estas se pueden detectar fácilmente mediante tonometría. También existe la presencia de vasos epivulvares en forma de sacar corcho. Este es un signo común sutil más tardío. Existe una oftalmoplegia por parálisis del par craneal 7 y un engrosamiento de los músculos extraoculares en casos más intensos. El fondo de ojo se puede ver normal o puede mostrar una dilatación venosa moderada inicialmente. Ahora hablemos de las varices orbitarias. Estas son dilataciones venosas con frecuencias congénitas y unilaterales. Se caracterizan por el aumento de volumen ocasionado por la presión venosa, producido por el llanto o por las maniobras de Valsalva. Son fácilmente visibles con ecografía. También pueden sufrir episodios de trombosis y hemorragias. La actitud terapéutica será expectante y solo se actuará de forma quirúrgica en caso de que se presente un trastorno funcional importante. Ahora pasaremos a hablar sobre la patología inflamatoria o infecciosa. Ahora bien, hablemos de celulitis preseptal. Esta por definición dice que está localizada anterior al septum orbitario y puede ser secundario a otro cuadro, como una lesión del párpado ocasionada por una picadura, ozuelo o herida externa. También está caracterizado por un aumento de calor, edema, eritema y dolor. Se dice que aquí no está indicada una prueba de imagen como resonancia magnética o tomografía computerizada, ya que esta no llega a ser tan complicada como la celulitis orbitaria. Los agentes patógenos responsables de esta enfermedad es Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. El tratamiento para la celulitis presectal va a tratar de antibióticos orales como es la amoxicilina con ácido clavulánico, en presentación de dosis 250 a 500 miligramos o 125 dos veces al día o 875 a 125 miligramos dos veces al día según la gravedad. En caso de que los síntomas no cedan, sí es necesario una tomografía o una resonancia magnética, ya que puede ser secundario a una celulitis orbitaria. Ahora bien, hablemos de la celulitis orbitaria posectal. Esta es una infección que afecta también por detrás del septum orbitario, solo que su diferencia es que es con mayor gravedad. Su origen es secundaria a una sinusitis sigmoidal en niños, aunque también puede ser secundaria a una dacrocitosis aguda o secundaria a traumatismo. Los agentes etiológicos implicados en esta patología es Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae, al igual que Moraxella catarrhalis. La diferencia aquí es que Staphylococcus aureus no es tan predominante como lo vemos en la celulitis presectal. En las manifestaciones clínicas se empieza con la instalación rápida del dolor, exacerbado por los movimientos oculares. Existe una inflamación del ojo y malestar general. A menudo también existe una pérdida de visión y visión doble.
Los pacientes también pueden presentar fiebre, proctosis, quemosis, limitación de los movimientos extraoculares y leucocitosis. Ahora bien, hablemos de las complicaciones. Las complicaciones puede existir una oclusión de la arteria o la vena central de la retina, un acceso superióstico. La mayoría de veces está en la pared orbitaria medial y complicaciones intracraneales. Estas son menos infrecuentes, sucede en un 3 a 4% de las personas que están infectadas, pero es extremadamente grave. Estas se pueden manifestar como una meningitis, un acceso cerebral y una trombosis del seno cavernoso. Ahora bien, hablemos del tratamiento. El tratamiento es obligatorio de ingreso hospitalario con interconsulta urgente a otorrino y unas revisiones oftálmicas frecuentes, al igual que antibióticos intravenosos. Es preferible optar por ceftazidima complementada con metronidazol oral. También hay que monitorizar la función del nervio óptico al menos 4 horas después del comienzo. Si el paciente persiste con una pérdida de visión, es atribuible ingresarlo a cirugía. Aquí debe valorarse el drenaje de un acceso orbitario de modo precoz. Ahora bien, en pruebas complementarias es necesaria la confirmación del estado de inmunización antitetánica en casos secundarios a traumatismo, igual que un hemograma con fórmula leucocitaria, un hemocultivo para confirmar la etiología bacteriana que presenta el paciente, un cultivo de secreciones nasales y es indispensable una tomografía computarizada de alta resolución de la órbita de los senos y el encéfalo. Este es esencial para la confirmación del diagnóstico. También servirá para descartar un acceso superióstico o intracraneal. Y la punción lumbar es indispensable para descartar signos meningios o cerebrales. Ahora bien, aquí tenemos un cuadro donde podemos diferenciar los signos de una celulitis presectal y una celulitis orbitaria. En una celulitis presectal no hay presencia de proctosis, mientras que en una celulitis orbitaria sí hay presencia de proctosis. En la celulitis presectal existe una movilidad de los músculos extraoculares, mientras que en la celulitis orbitaria es alterada o no hay una movilidad ocular. En la celulitis presectal sí existe un dolor, pero este es menos intenso que una celulitis orbitaria. Este está más alterado o grave. En la agudeza visual, la celulitis presectal está normal, pero en la celulitis orbitaria está alterada. Puede haber una pérdida de la visión. Una reactividad ocular en la celulitis presectal está normal, mientras que una celulitis orbitaria está alterada. Existe la presencia de quemosis en una celulitis presectal, pero esta es leve o moderada, mientras que una celulitis orbitaria está moderadamente intensa. En una oftalmoscopía, la celulitis presectal se presenta normal o alterada, mientras que una celulitis orbitaria está alterada. En el signo de Grales, la celulitis presectal está leve o moderada y la celulitis orbitaria está moderada a grave. Hay que recordar que hay una diferencia muy grande entre estas dos. La celulitis orbitaria puede haber complicaciones intracraneales, como ya había mencionado, puede haber aparición de meningitis, acceso cerebral y una trombosis del seno cavernoso. Ahora pasaremos a hablar sobre la patología endocrina. También conocida como orbitopatía tiroidea o enfermedad de Graves, esta tiene una gran relación en mujeres con una relación de 8 a 1. Se presenta aproximadamente a los 30 a 50 años de edad y se puede manifestar de dos maneras, puede ser bilateral o asimétrica. Se dice que este trastorno es por la secreción excesiva de hormona tiroidea. Se dice que ese es un trastorno autoinmunitario, ya que los anticuerpos Ig se unen a los receptores de la tirotropina en la glándula tiroidea y esta estimula la liberación de las hormonas. Al existir esto puede haber una hipertrofia de los músculos extraoculares, al igual que un infiltrado inflamatorio, donde se provocará una fibrosis y un aumento de la grasa orbitaria.
Esta patología cursa con dos fases. Puede ser la fase congestiva o la no congestiva. La fase congestiva se caracteriza por un enrojecimiento y dolor ocular. Estas cabe remitir aproximadamente a 1 a 3 años. Solo el 10% de la población sufrirá problemas oculares serios a largo plazo. Los hallazgos clínicos pueden dividirse de la siguiente manera. Puede existir una afectación de las partes blandas, una retracción palpebral, una proptosis, neuropatía óptica y miopatía restrictiva. En las manifestaciones clínicas, el paciente suele referir la sensación de arenilla en los ojos, enrojecimiento, lagrimeo y fotofobia. Existe la congestión epibulbar. Esta es un signo de una inflamación evidente, edema periorbitario y un prolapso de la grasa retrosectal hacia los párpados. También puede existir una queratoconjuntivitis límbica superior. Ahora bien, hablaremos sobre la retracción palpebral. Esta se puede manifestar como en tanto párpados superiores como inferiores. Existe aproximadamente un 50% de la población que sufre enfermedades graves. Los pacientes suelen referir sentir los ojos muy abiertos o saltones. Aquí existen 4 signos claves para considerar. Existe la exposición escleral, el signo de Dalrymple, el signo de Kocher y el signo de Von Graefe. El signo de Dalrymple consiste en la retracción de los párpados en posición primaria de la mirada. El signo de Kocher describe una mirada fija. De hecho, se describe que el paciente se ve atemorizado, y más cuando la persona queda viendo fijamente. Mientras que el signo de Graefe se refiere cuando hay un descenso retardado hacia abajo de la mirada. Ahora veremos de la proptosis. La proptosis puede ser tanto axial, unilateral o bilateral. Se puede presentar de una manera simétrica a asimétrica. Una proptosis grave puede impedir el cierre palpebral y por lo tanto puede producir una queratitis bacteriana por exposición grave. Ahora bien, existe la miopatía restrictiva. Este va a ser un impedimento de los movimientos de los músculos que tiene el ojo. Esta se va a presentar en un 30-50% de los pacientes. Puede ser al principio por un edema inflamatorio y posteriormente se puede convertir en una fibrosis. Existe el déficit de elevación. Esto se va a dar por una contractura fibrótica del recto inferior. También existe el déficit de abducción. Este se va a deber por una fibrosis del músculo del recto medial y también existe un defecto de la depresión. Esta se va a deber por una fibrosis del músculo recto superior. Ahora bien, hablaremos de la neuropatía óptica. Esta es una complicación grave pero bastante común, en donde se caracteriza un deterioro de la visión central, una disminución de la agudeza visual, la pérdida de saturación de colores. Puede apreciarse una disminución en la intensidad de la luz. Los defectos campimétricos pueden ser centrales como paracentrales, y la papila óptica puede estar normal, edematosa o atrófica. Continuemos con patología traumática. Ahora hablaremos de las lesiones del macizo facial, que estas se caracterizan por las fracturas por hundimiento, que el mecanismo del trauma suele ser por batazos, caídas o por accidentes automovilísticos, donde mayormente es afectado el piso de la órbita. Este se va a caracterizar por enoftalmos, anestesia infravitrelia y diplopía. En caso de que haya un atrapamiento del músculo recto inferior y oblicuo menor, esta se llevará a cabo una cirugía. Ahora por último hablaremos de la patología tumoral, del radiomiosarcoma. Este sarcoma suele ser maligno y suele manifestarse en niños frecuentemente en edad de 7 a 16 años. Se dice que el gen responsable del sarcoma es el gen RB1. Se puede localizar en la órbita supernasal superior o inferior.
Se presenta como una masa mal definida, donde esta masa es especial una biopsia para confirmar el diagnóstico. El tratamiento suele ser radioterapia y quimioterapia. Ahora hablaremos del meningioma de la vaina del nervio óptico. Este suele afectar a mujeres de mediana edad. Es de crecimiento lento y se caracteriza por la triada clásica de Hoy-Spencer, donde existe edema de papila y atrofia óptica. Se dice que prácticamente los tres signos no se manifiestan en sí, solo suelen manifestarse dos o uno, en donde son más frecuentes el edema de papila y la atrofia óptica. El meningioma abraza o invade el nervio óptico. Existe una disfunción del nervio óptico con edema crónico de papilas aguda con atrofia y un defecto de los movimientos. Este tipo de meningioma hará que la persona vaya perdiendo la visión en una manera lenta. A veces no es necesario tratar a mujeres de mediana edad o a personas de mediana edad con crecimiento lento, pero sí es indispensable tratar los tumores malignos que pueden causar una ceguera permanente. Ahora hablemos del glioma del nervio óptico. Este es un astrocitoma pilocítico de crecimiento lento. Se suele manifestar en edades de 5 y 6 años. En anatomía patológica podemos ver un astrocitoma pilocítico fusiforme y filamentos gliales. Este tipo de glioma será de mayor pronóstico para pacientes que sufran neurofibromatosis de tipo 1. Se caracterizará por un agrandamiento del agujero óptico, una pérdida de la visión lentamente progresiva y una proptosis. En una tomografía computarizada axial, el nervio es más irregular y presenta áreas hipodensas, como podremos ver en la imagen. Ahora bien, hablemos del hemangioma capilar. Este es benigno y es más frecuente en la infancia. Suele afectar más a las niñas que a los niños. Puede existir lesiones cutáneas superficiales o presectales. Las lesiones cutáneas superficiales se van a manifestar como neos en fresas, como podemos ver en esta imagen, mientras los tumores presectales, estos serán más profundos y mostrarán un color azulado oscuro o púrpura a través de la piel que lo cubre. Otras manifestaciones clínicas podemos encontrar exostasmo, estrabismo y proptosis. Este suele ser de progresión lenta y suele manifestarse a partir de la edad de 6 meses, pero puede desaparecer a partir de la edad de los 8 años. El tratamiento de elección para el hemangioma capilar son los corticosteroides. Ahora hablemos del hemangioma cavernoso. Este es benigno y es más frecuente en adultos jóvenes, pero predomina más en mujeres en un alrededor del 70%, y también es más progresivo en mujeres embarazadas. Este es un hemangioma encapsulado. En la lesión, en una resonancia magnética o una tomografía computarizada, se puede encontrar una lesión ovalada delimitada, normalmente dentro del cono muscular. Suele localizarse lateralmente detrás del ojo y puede ser una lesión retrovulvar ovalada y circunscrita con proptosis. Como este tipo de lesiones están encapsuladas, pueden ser extirpadas quirúrgicamente, sin temor de que haya un daño o una lesión en el nervio óptico donde la persona pueda perder la visión, aunque sí puede haber una lesión por nervio óptico por una compresión de esta cuando el encapsulado es muy grande, como podemos ver en esta imagen. Este tipo de hemangiomas se detectan casualmente con estudios realizados por otros motivos. Ahora hablaremos de los tumores metastásicos. El más frecuente es el neuroblastoma en niños. En adultos se manifiestan en otro tipo de cáncer o tumores, como pueden ser cáncer de mama o cáncer pulmón. El pronóstico para este tipo de pacientes llega a ser muy malo. El tratamiento es combatir el tumor principal, ya sea con radioterapia o quimioterapia. Ahora hablaremos del pseudotumor orbitario. Este lo constituye un grupo de lesiones orbitarias que se comportan clínicamente como una neoplasia, pero en realidad es histología puramente inflamatoria.
Cursa con exoftalmos de inicio progresivo y también con una disminución de la motilidad ocular, marcado por un defecto de los músculos extraoculares. Suele ser unilateral y cuando se localiza en el seno cavernoso y la hendidura esfenoidal, constituye el síndrome de Tolosa-Hund, que afecta al par 2, 3, 4, 5 y 7. El diagnóstico se hace con una biopsia y el tratamiento se usan corticosteroides. Este tipo de tratamiento se ha visto una mejoría clínica, pero en casos de que no haya una mejoría clínica se opta por la radioterapia. Ahora bien, hablaremos del neurofibroma. Esta patología es hereditaria y el gen responsable de este es el cromosoma 17. Los nódulos de Lesch en el iris y las manchas café con leche ayudarán a confirmar el diagnóstico. El hueso esfenoides a menudo es defectuoso y este puede conducir a un exoestalmos o un enostalmos pulsátil. También, los glómerulos del nervio óptico producen una proptosis y también se caracteriza por una pérdida visual en un 5% de los afectados. Ahora hablaremos de los tumores de las glándulas lagrimales. Esta deriva de los conductos y elementos secretores. Existen dos maneras, pueden ser el tumor del lóbulo orbitario o los tumores del lóbulo palpebral. En el lóbulo orbitario se va a presentar como una masa lisa firme y no dolorosa en la fosa de la glándula lagrimal, asociada a distoplía nasal inferior, mientras que en el lóbulo palpebral son menos comunes y suelen crecer anteriormente, asociándose con edema del párpado superior. La tomografía computarizada muestra una masa redonda u ovalada, de contorno liso, que identa pero no destruye la fosa de la glándula lagrimal. En este tipo de tumores no se recomienda hacer un biopsiado, sino hacer una resección quirúrgica directamente. El tumor más característico es el adenoma pleomórfico. Eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Estas fueron las bibliografías utilizadas para llevar a cabo mi exposición. Muchas gracias por su atención.